Hola, esta noche vamos muy atrás, no a palacios ni templos de mármol, sino a una época de dioses, monstruos inmortales que vagaban por un mundo moldeado por el destino y el fuego. Atravesarás todo el arco de la mitología griega, desde el primer aliento del caos hasta el ascenso del Olimpo y el eco silencioso de los mitos que aún hoy dan forma a nuestro mundo. Conocerás héroes que sangraron por la gloria, amantes que desafiaron a los dioses y seres nacidos de la espuma del mar, del trueno y de la terquedad. Si este tipo de narración te ayuda a descansar, siéntete libre de dar me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te trae paz, y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Hay algo extrañamente reconfortante en saber quién más está ahí, quedándose dormido con estas viejas historias. Así que baja las luces, deja que los dioses susurren, permite que los mitos se desplieguen y comencemos desde el principio, antes de que existiera algo, antes de que hubiera héroes, ciudades o incluso las estrellas que miran en silencio desde arriba. Solo existía el caos, no del tipo ruidoso con gritos y vino derramado. No, este era caos con mayúscula. Una vasta posibilidad vacía, sin cielo, sin mar, sin luz ni oscuridad, solo el silencio previo a todo, y luego, lentamente, algo se agitó. Del vacío surgió Gea, la tierra misma, amplia y eterna, firme bajo todo lo que un día caminaría sobre ella. Luego vino el Tártaro, una profundidad sombría bajo el mundo, más abismo que lugar. Después apareció Eros, no un querubín revoloteando, sino una fuerza bruta que unía las cosas, poniendo en marcha la creación. De esta extraña sinfonía silenciosa surgieron más la oscuridad, Erebo, y la noche Nix, quienes dieron origen al día, Hemera, y al éter, la luz, pero lo más importante es que Gea dio a luz a Urano, el cielo, que se arqueó sobre ella como un dosel de estrellas y aire frío. Juntos, tierra y cielo comenzaron la primera gran familia, y como sucede con muchas familias, todo comenzó de forma encantadora, y se complicó rápidamente. Gea y Urano tuvieron hijos, 12 en total, 6 hijas y 6 hijos, los titanes. Entre ellos estaba Océano, que envolvía el mundo en un anillo de agua, e Hiperión, que llevaba el sol a través del cielo. También estaba Temis, que representaba la ley divina, y Mnemósine, el espíritu de la memoria. Los titanes eran poderosos y extraños, nacidos de la tierra y el cielo, hechos para moldear el mundo. Desafortunadamente, Urano los encontraba inquietantes, quizás eran demasiado grandes o demasiado ruidosos, o tal vez simplemente no estaba listo para la paternidad. En cualquier caso, los empujó de nuevo dentro de Gea, sí, dentro de su madre, lo cual nunca es una buena señal en la mitología ni en obstetricia. Gea, comprensiblemente angustiada por tener a 12 hijos atrapados dentro de ella, comenzó a idear un plan. Forjó una gran hoz de piedra y se acercó a sus hijos sepultados en la oscuridad. Uno por uno les pidió ayuda. Uno por uno guardaron silencio, excepto Cronos, el más joven de los titanes. Cronos tenía una mente aguda y una naturaleza paciente, una combinación peligrosa. Tomó la hoz de su madre y esperó, y cuando Urano descendió nuevamente para recostarse sobre la tierra, Cronos saltó de las sombras y con un solo y terrible golpe castró a su padre y arrojó los restos al mar. De la sangre que cayó sobre la tierra surgieron criaturas extrañas, las erinias, los gigantes y los melíades, y de la espuma del mar donde flotaba la carne de Urano, surgió algo inesperado: Afrodita, diosa del amor y la belleza, completamente formada y radiante. Aparentemente, en la mitología griega incluso los actos de violencia indescriptible pueden producir supermodelos. Con Urano fuera del camino, Cronos tomó su lugar como señor del cosmos, liberó a sus hermanos y gobernó lo que se llamaría la Edad de Oro, una época en la que los humanos, recién formados, vivían sin dolor y los dioses aún no habían comenzado su intromisión. Pero una profecía persistía: Urano había usado su último aliento, o el equivalente que posea el cielo, para maldecir a Cronos, advirtiéndole que algún día también él sería derrocado por su propio hijo. Ahora, habiendo demostrado personalmente cómo funciona esto, Cronos decidió no repetir la historia haciendo algo muy tradicional.
Comiéndose a sus hijos, se casó con su hermana Rea, lo cual tampoco era raro en círculos divinos, y cada vez que ella daba a luz, él se tragaba al bebé entero. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, todos fueron engullidos uno por uno, atrapados en la oscuridad del vientre de su padre. Rea estaba horrorizada, y después de perder 5 hijos ante esta paranoia culinaria, ideó un plan. Cuando nació su 6.º hijo, lo envolvió en pañales y se lo presentó a Cronos, quien, siempre eficiente como tirano, se lo tragó sin verificar. El verdadero bebé, Zeus, fue llevado a la isla de Creta, escondido en una cueva y criado por ninfas y una cabra divina llamada Amaltea. Allí, bajo el techo de piedra goteante de la cueva, Zeus creció, fue alimentado, amado y entrenado en secreto. Escuchó historias de los hermanos que nunca había conocido, hermanos aún vivos pero aprisionados dentro de su padre. Y a medida que crecía más alto y fuerte, también lo hacía su determinación. Un día Zeus dejó la cueva, se disfrazó y entró en la corte de Cronos como sirviente. Allí, con la ayuda de su abuela Gea, vertió una poción en el vino de Cronos, algo amargo, antiguo y ligeramente volcánico. Cronos comenzó a toser, luego a atragantarse, y con un sonido que resonaría en los salones del Olimpo durante generaciones, vomitó a 5 dioses y diosas completamente crecidos, y por supuesto también una gran piedra. Reunidos al fin, los hijos de Cronos se alzaron juntos. No eran débiles, no se habían marchitado. Eran divinos y estaban muy enojados. La guerra era inevitable, la titanomaquia, la guerra entre los dioses antiguos y los nuevos, duró 10 años. Cronos reunió a los titanes de su lado y se estableció en el monte Otris. Zeus y sus hermanos hicieron su bastión en el monte Olimpo. Entre ellos el mundo crujía y gemía. Al principio ningún bando podía ganar. Los titanes eran fuertes, antiguos y aterradores, pero los olímpicos eran astutos, y Zeus, siempre táctico, tuvo una idea. Descendió al Tártaro, el pozo más profundo del inframundo, donde dormían los monstruos, y el tiempo se espesaba. Allí encontró a los hecatónquiros, seres colosales con 100 brazos cada uno, y a los cíclopes que habían sido aprisionados hace mucho tiempo por Urano por ser demasiado inventivos. Zeus los liberó, y en gratitud los cíclopes ofrecieron regalos: un rayo para Zeus, abrasador y absoluto; un tridente para Poseidón, capaz de sacudir los mares; y para Hades, un casco de invisibilidad. Lo volvía invisible tanto para dioses como para mortales. Se podría decir que eran la primera startup tecnológica del mundo antiguo. Armados con estas herramientas divinas, la marea cambió. Zeus lanzó rayos que partían montañas. Poseidón inundaba campos de batalla. Hades caminaba invisible por los campamentos enemigos, sembrando miedo con susurros. Poco a poco los titanes cayeron. Cronos fue derrotado y encadenado con hierro irrompible. Los titanes que lo habían apoyado fueron arrojados al Tártaro, encerrados tras puertas custodiadas por los gigantes de 100 manos. Solo unos pocos escaparon del castigo: Temis, diosa de la ley, que se mantuvo neutral, y Prometeo, que ofreció una ayuda silenciosa a Zeus. Atlas, el general de las fuerzas titánicas, recibió una sentencia especial por su desafío. Fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros, no la tierra como se suele malinterpretar, sino los cielos infinitos. Un trabajo sin días libres ni soporte lumbar adecuado. Con la victoria asegurada, los dioses se volvieron hacia el mundo. Los 3 hermanos Zeus, Poseidón y Hades, echaron suertes para dividir los reinos. A Zeus le tocó el cielo, a Poseidón el mar y a Hades el inframundo, la tierra. Mientras tanto fue dejada para compartir, no por bondad sino porque no podían decidir quién la limpiaría. Así el monte Olimpo se convirtió en el asiento de los nuevos dioses. Allí gobernarían. Allí lucharían, banqueteaban y tomarían malas decisiones que resonarían en las vidas mortales por siglos. La era de los titanes había terminado, la era de los olímpicos había comenzado, y en las sombras de ese comienzo otras historias esperaban, historias de hombres, monstruos y esa cosa extraña y terca llamada destino. Para cuando los dioses estuvieron reunidos, el mundo ya contenía la respiración.
Olimpo y Otris se alzaban en extremos opuestos del horizonte como lanzas cargadas, y entre ellos el aire se volvía inquieto. La guerra no se declaró con un discurso, era simplemente inevitable. Cronos, destronado y humillado, huyó al monte Otris arrastrando con él lo que quedaba de su dignidad, y un grupo de titanes profundamente inquietos reunió a sus antiguos aliados, Océano, Japeto, Crio y otros, seres antiguos que una vez moldearon los mismos huesos del mundo. No eran criaturas de intrigas palaciegas, eran fuerzas elementales, y estaban furiosos. Mientras tanto, en la cima del Olimpo, Zeus reunió a sus hermanos. Eran pocos en número, solo 6 en realidad, si uno no contaba la piedra que Cronos había comido, pero estaban decididos: Hestia, serena y constante; Deméter, sabia y vigilante; Hera, orgullosa y ya afilando la lengua para futuras riñas familiares; Hades y Poseidón estaban listos, aunque el primero hablaba poco y el segundo no dejaba de caminar en círculos; y Zeus, el que los había liberado, se alzaba más alto que el resto. El mundo, lamentablemente, aún no estaba listo para ellos. Cuando la guerra comenzó, sacudió las raíces de la tierra. Los rayos estallaban en un cielo que no tenía motivos para estar furioso, y las montañas se agrietaban como si se pusieran a prueba los huesos de Gea misma. Durante 10 largos años, los olímpicos y los titanes batallaron. Se decía que el sonido de las fuerzas chocando resonaba a través del tiempo mismo, y si se escuchaba con atención, se podía oír el suspiro de alguien dándose cuenta de que esto tomaría mucho más tiempo del esperado. Los titanes tenían fuerza y antigüedad, pero los dioses tenían juventud y rencor. Y como ha demostrado la historia, el rencor puede llevar muy lejos. Sin embargo, a pesar de su energía y astucia, los olímpicos estaban perdiendo. Los titanes se mantenían firmes en Otris, sus fortalezas construidas con piedra y arrogancia. Cronos no era tonto, conocía la guerra tanto como la profecía. Cada intento de Zeus por romper sus líneas era respondido con brutal resistencia. Por la noche las estrellas parecían parpadear con fatiga. Fue entonces cuando Gea misma intervino. Aunque la tierra había dado a luz tanto a titanes como a dioses, se había cansado del conflicto interminable. El suelo se resquebrajaba, los ríos se volvieron impuros, incluso los mortales, esos frágiles experimentos, comenzaban a notar que las estaciones estaban algo alteradas. Gea susurró a Zeus en sus sueños. «Si quieres ganar», dijo, «debes ir más profundo». Y Zeus lo hizo, descendió al Tártaro, un pozo tan profundo que ni los ecos querían visitarlo. No era lugar para turismo casual. En su negrura infinita yacían encadenadas criaturas más antiguas que el miedo mismo, y allí, en el fondo, los encontró, los hecatónquiros, 3 hermanos, cada uno con 50 cabezas y 100 brazos, atados con cadenas que gritaban al ser tocadas. Urano los había aprisionado hacía mucho tiempo, perturbado por su naturaleza caótica y el hecho de que dar la mano requería mucha coordinación. Junto a ellos estaban los cíclopes, los herreros legendarios de un solo ojo, injustamente encarcelados por ser demasiado hábiles con el magma y el acero. Zeus rompió sus ataduras, las cadenas se desmoronaron como pergamino mojado en sus manos, y los gigantes liberados se alzaron. Los mismos muros del Tártaro temblaron mientras se estiraban, brazos desplegándose, ojos abriéndose por primera vez en siglos. No hablaron, simplemente asintieron. Los cíclopes, agradecidos y un poco cubiertos de hollín, ofrecieron regalos a Zeus, le dieron el rayo, no solo un arma, sino un pedazo del cielo mismo embotellado y esperando ser desatado. A Poseidón le dieron un tridente capaz de sacudir el mar hasta sus huesos, y a Hades le entregaron un yelmo de oscuridad, una especie de corona tejida con sombra que le permitiría moverse sin ser visto. Incluso entre los dioses, podría decirse que era su forma de dar las gracias, aunque el envoltorio dejaba mucho que desear. Con estos regalos los olímpicos se prepararon para un asalto final. La batalla que siguió no fue tanto una lucha como una reescritura de la realidad.
Zeus lanzó rayos que tallaban ríos en las laderas de las montañas. Poseidón abrió la tierra y convocó muros de agua que se estrellaban contra las fortalezas de los titanes. Hades, invisible bajo su yelmo, se deslizaba tras las líneas enemigas como un susurro. Ninguna puerta era segura, ningún pensamiento era privado. Incluso el tiempo parecía hacer una pausa para tomar notas. Cronos luchó con fiereza, hoz en mano, dientes al descubierto bajo la luz de la tormenta. Había gobernado el cosmos y saboreado el miedo. No se rendiría en silencio, pero el poder arrebatado de las manos de los antiguos rara vez regresa a ellas, y lenta, inevitablemente, la marea cambió. Zeus lo derribó, no con un discurso ni con un gesto teatral, solo con un golpe cegador de furia forjada en el cielo, y el rey Titán cayó. Con Cronos derrotado, los demás titanes comenzaron a romperse. Algunos intentaron huir, dispersándose como cuervos ante el fuego. Otros arrojaron sus armas y se arrodillaron, esperando que la rendición suavizara la sentencia. La mayoría fue arrojada al Tártaro, encadenados tras muros de piedra negra, vigilados eternamente por los hecatónquiros. El castigo no fue rápido ni particularmente poético, pero fue eficaz. Unos pocos fueron perdonados. Prometeo, que había susurrado orientación a Zeus cuando nadie más se atrevía. Temis, que se mantuvo al margen y midió la justicia incluso cuando su estirpe clamaba por sangre. A ellos se les permitió caminar libres, si acaso porque Zeus era lo bastante pragmático como para mantener cerca a las mentes útiles. Atlas, sin embargo, fue señalado por su liderazgo y por negarse a doblegarse. Recibió un castigo especial: permanecer en el borde del mundo sosteniendo el cielo mismo, no la tierra como muchos creen erróneamente, sino el cielo, un techo infinito sin final ni ventilador a la vista. Hasta el día de hoy lo sostiene. Con mala postura y sin agradecimientos, con la guerra terminada, los dioses se alzaron entre los escombros. Habían ganado, pero quedaban decisiones por tomar. El mundo no podía permanecer sin reclamar, así que los tres hermanos echaron suertes. Zeus reclamó el cielo, los vientos, las nubes, el trueno rodante y la bóveda de las estrellas. Poseidón tomó el mar, las profundidades, las tormentas y todo lo que nadaba o se ahogaba en ellas. Y Hades, en silencio y sin protesta, aceptó el inframundo, un lugar de sombras y silencio donde las almas de los muertos vagarían. No se quejó ni sonrió, simplemente asintió. Algunos papeles eligen a su portador. La tierra, curiosamente, quedó para todos o quizás para ninguno. Los dioses la caminarían, también los mortales, pero no pertenecía a ninguno. Con los dominios divididos, los dioses hicieron su hogar en la cima del monte Olimpo, un lugar por encima del alcance mortal, donde las tormentas danzaban y el aire estaba cargado de ambrosía. Desde allí gobernarían, pero la paz no se asentó de inmediato. Quedaban cicatrices, persistía el rencor, y aún en su triunfo los dioses eran jóvenes, divinos sí, pero propensos a los celos, al orgullo y a una ocasional mala decisión con amantes mortales. Aún así, una nueva era había comenzado. La era de los titanes había terminado, la era de los olímpicos había surgido, y aunque los tronos ahora estaban ocupados, la historia apenas comenzaba. Con los titanes derrotados y el cosmos dividido, el polvo de la guerra comenzó a asentarse sobre el rostro maltrecho del mundo. El Olimpo se alzaba intacto ante la violencia, o quizás simplemente indiferente a ella, elevándose alto sobre las nubes, un pico de belleza imposible donde las tormentas mortales no se atrevían a pisar. Y fue allí, entre salones de mármol y amaneceres eternos, donde los nuevos dioses comenzaron a establecer su dominio. Los olímpicos no eran muchos en número, pero eran ruidosos, brillantes e imposibles de ignorar. No pedían atención, la irradiaban, y ahora con los reinos del cielo, el mar y la sombra ordenadamente divididos entre los tres hermanos, era hora de algo mucho más complicado. El gobierno, Zeus, ahora rey de los dioses, tomó su trono en la cima del Olimpo con toda la gracia de alguien que acababa de inventar el concepto de realeza 5 minutos antes y estaba bastante seguro de ser excelente en ello. Era dios del trueno, sí,
pero también de la ley, el orden, la hospitalidad y curiosamente la justicia, aunque esta última pronto resultaría ser más una sugerencia opcional. Con el rayo en mano y la barba cada vez más dramática, Zeus declaró iniciada la nueva era. De ahora en adelante el Olimpo sería el centro del poder divino y él estaría en su centro. Zeus gobernaba los cielos, las nubes, el viento, la lluvia y las tormentas. Cada trueno era su voz, cada relámpago su voluntad. Era el juez, el ejecutor y ocasionalmente el problema. Era conocido por ser noble pero impulsivo, sabio pero fácilmente distraído, y sus distracciones casi siempre involucraban mujeres mortales, cisnes, lluvias doradas o alguna combinación profundamente cuestionable de las tres. Poseidón, en contraste, era menos teatral pero mucho más volátil. Como señor del mar reclamó dominio sobre cada gota de agua, desde la fosa más profunda hasta la ola más alta. Construyó un palacio de coral y perla bajo el océano, rodeado de delfines y bestias marinas, y lo declaró su corte privada. Poseidón también era dios de los terremotos, lo cual era desafortunado para las ciudades costeras, pues era notoriamente susceptible. Un mal humor de Poseidón podía arrasar pueblos enteros. No era cruel, tenía debilidad por los caballos, que supuestamente él mismo creó, y por los marineros, a quienes alternaba entre salvar y ahogar dependiendo de si recordaban ofrecerle vino. Hades, el mayor de los tres, gobernaba el inframundo, un reino de niebla y sombra interminables, donde los muertos llegaban no con fanfarria, sino con una quietud inevitable. Su reino no era un lugar de fuego y azufre, era solemne, vasto y frío. Ríos lo cruzaban, el Estigia, el Lete, el Aqueronte, cada uno con su propia poesía espantosa. Las almas de los mortales vagaban allí, guiadas por Hermes y juzgadas en silencio. Hades no residía en el Olimpo, prefería la compañía de las sombras a la de sus hermanos. No era malvado ni cruel, simplemente absoluto. Donde Zeus tronaba y Poseidón rugía, Hades persistía. Su reino no tenía fin y por tanto tampoco su vigilancia. Y luego estaban los otros. Hera, reina de los dioses, tomó su lugar junto a Zeus con desgano y varias cejas levantadas. Era la diosa del matrimonio y la familia, lo cual algunos consideraban irónico, dado las frecuentes aventuras de su esposo en seducciones con cambio de forma. Hera era orgullosa, aguda y profundamente comprometida con su papel. No olvidaba los insultos y rara vez perdonaba las traiciones. Su dominio incluía la santidad del matrimonio, el parto y la defensa de las mujeres. Pero es mejor recordada por su vengativa celosía, que a menudo no caía sobre Zeus, sino sobre los pobres mortales que él no pudo resistir. Se podría decir que confundía la fidelidad con el control de plagas. Deméter, diosa de la cosecha, cuidaba la tierra. Era ella quien hacía crecer los cultivos y girar las estaciones. Cuando caminaba por los campos, los granos brotaban tras sus pasos. Era serena, maternal y cálida, pero no se le debía provocar. El mundo aprendería esa lección de la forma difícil con el tiempo. Hestia, la más gentil de los olímpicos, gobernaba el hogar y el fuego. Recibía la primera porción de cada sacrificio y mantenía encendido el fuego en cada ciudad. Evitaba las intrigas de sus hermanos más teatrales y se mantenía constante, la única firmeza en una familia de temperamentos volátiles y tormentas repentinas. Y luego vino Atenea, nacida completamente armada de la cabeza de Zeus, un detalle que es mejor no examinar. Atenea era la diosa de la sabiduría, la guerra y las artes. Prefería la estrategia a la violencia y pensaba antes de actuar, lo cual la convertía en una criatura rara en el Olimpo. Portaba la égida, un escudo con la cabeza de Medusa, y aconsejaba a reyes, héroes y a cualquiera que pudiera tolerar ser corregido a mitad de frase. Era una de las tres diosas vírgenes, juradas a ningún hombre, mortal o divino. No que muchos se atrevieran a intentarlo. Apolo y Artemisa le siguieron, gemelos radiantes y mortales a su manera. Apolo era el dios del sol, la música, la profecía y la medicina. Tocaba la lira con perfección divina y ocasionalmente la usaba para burlarse de las personas hasta convertirlas en animales. Su oráculo en Delfos se volvería la voz profética más famosa del mundo.
Aunque su claridad dejaba que desear, Artemisa, su hermana, gobernaba la luna, la casa y los lugares salvajes del mundo. Caminaba bajo los árboles con su arco y sus sabuesos, protegiendo tanto a los animales como a las niñas. Como Atenea, rechazaba la compañía de los hombres, y también como Atenea, reaccionaba muy mal si la molestaban durante el baño. Ares, dios de la guerra, llegó con menos ceremonia pero mucho más ruido, representaba el caos crudo del combate, la furia sangrienta y la armadura resonante, donde Atenea era la estratega de la guerra. Ares era su berrinche, era fuerte, ruidoso y frecuentemente herido de maneras vergonzosas. Incluso Zeus lo encontraba irritante. Y todos los demás también. Luego vino Hefesto, dios del fuego y la forja, nacido cojo y arrojado del Olimpo por su propia madre. Hefesto aprendió a crear belleza del dolor, sus manos forjaban las armas de dioses y héroes, construía autómatas de oro y palacios de ingeniería imposible. A pesar de su brillantez, fue casado con Afrodita, lo cual llevó al tipo exacto de drama que uno espera cuando un ingeniero callado se casa con la diosa del deseo. Afrodita, nacida de la espuma del mar y del escándalo divino, gobernaba el amor, la belleza y el engaño, podía doblar corazones como juncos y usaba ese poder generosamente. Era cautivadora, vanidosa y ocasionalmente vengativa. Sus romances eran legendarios, al igual que las reacciones de aquellos que despreciaba. Cupido era su compañero frecuente, disparando flechas de afecto a mortales que normalmente no apreciaban el momento. Luego estaba Hermes, el dios mensajero, el embaucador, el viajero. Hermes llevaba sandalias aladas y portaba el caduceo. Era el dios de los límites, los ladrones, los comerciantes y la palabra. Podía moverse entre mundos con facilidad y hablar hasta salir de casi cualquier situación. Era astuto, veloz y peligrosamente encantado de sí mismo. Y por último Dionisio, dios del vino, el desenfreno, la locura y el teatro, llegó tarde al Olimpo pero con gran entusiasmo. Sus festivales pronto arrasarían Grecia como incendio, partes iguales de júbilo y delirio. Dionisio era tanto liberador como peligroso, la delgada línea entre la celebración y el frenesí. Juntos, estos 12 y algunos extras rotativos se convirtieron en los olímpicos. Eran dioses, sí, pero también una familia disfuncional, vengativa, hilarante y profundamente teatral. Moldeaban el clima, el destino, el amor y la guerra, alzaban imperios y condenaban héroes, y discutían constantemente. Se podría decir que lo único más poderoso que sus habilidades divinas era su total incapacidad colectiva para no meterse en los asuntos ajenos. No eran distantes, a diferencia de otros dioses que se sentaban en cielos inalcanzables y silenciosos. Los olímpicos caminaban por la tierra, tomaban partido en las batallas, guiaban barcos, susurraban a los poetas y de vez en cuando convertían personas en arbustos. Eran adorados en templos, honrados con sacrificios y maldecidos en privado. Cada ciudad tenía su patrón, cada hogar su altar. Y aunque gobernaban desde una montaña envuelta en nubes, en espíritu estaban muy cerca. El Olimpo se había alzado, los dioses habían encontrado sus tronos, y por toda la tierra las historias apenas comenzaban. Tras asentarse el polvo de la titanomaquia y resonar el último rayo entre las cumbres, Zeus y sus hermanos asumieron sus roles como gobernantes del cosmos. El universo había sido dividido, Zeus tomó los cielos, Poseidón reclamó los mares y Hades recibió el dominio del inframundo, con los titanes desterrados al Tártaro y los olímpicos sentados en sus tronos. Comenzó una nueva era, el cielo chispeaba con energía divina, el mar se agitaba bajo las órdenes de Poseidón, y en lo profundo los espíritus de los muertos comenzaban su larga marcha por los salones brumosos de Hades. La tierra, sin embargo, permanecía inquietantemente callada. Había montañas, sí, vastas y majestuosas, ríos y bosques rebosantes de vida, las estaciones giraban con elegancia, los pájaros cantaban y las bestias salvajes rondaban la tierra. Pero faltaba algo esencial.
No había inteligencia que mirara las estrellas, ni historias contadas junto al fuego, ni temor o reverencia dirigidos hacia el cielo. Los dioses tenían su reino, pero no su audiencia. Prometeo, el titán cuyo nombre significaba previsión, vio ese vacío y lo sintió más agudamente que nadie, mientras otros estaban satisfechos con el poder o la venganza. Prometeo siempre había estado atraído por la creación, luchó junto a los olímpicos durante la guerra, no por lealtad, sino por la creencia en el futuro que podrían construir, un futuro que comprendió estaba dolorosamente incompleto sin mortales, que caminaran la tierra. Así que descendió del Olimpo y vagó por los valles y las llanuras hasta llegar a la orilla tranquila de un río. Allí, arrodillado en el barro, recogió un puñado de arcilla y comenzó a moldearla, no por arrogancia o ambición, sino con la precisión cuidadosa de un artista y el asombro silencioso de un padre. Moldeó extremidades, curvó una columna, añadió dedos para agarrar, pies para vagar y ojos capaces de maravillarse ante el cielo. Formó bocas no solo para comer, sino para preguntar, cantar, contar historias que los sobrevivieran. Cuando las formas estuvieron listas, les insufló vida, un aliento divino, no solo aire, sino chispa y alma, pensamiento y fuego. No eran animales, no eran dioses, eran algo completamente nuevo, eran humanos, al principio eran torpes, tropezaban por los bosques confundidos y curiosos, no tenían garras, ni pelaje ni colmillos, temían la oscuridad, el frío, el aullido de los lobos, pero aprendían rápido, fabricaban herramientas de piedra, imitaban el canto de los pájaros y construían refugios toscos con ramas y hojas. Eran frágiles, sí, pero infinitamente ingeniosos, y para Prometeo eran magníficos. Zeus, sin embargo, estaba menos impresionado. Desde su trono dorado en el Olimpo, miraba hacia abajo a esas nuevas criaturas y fruncía el ceño. «Se parecen a nosotros», dijo con voz cargada de sospecha. «Fueron inspirados en nosotros», respondió Prometeo con calma. «Son débiles, míralos, ni siquiera saben cómo sobrevivir a una helada. Pueden aprender, no deberían aprender, deberían adorar», murmuró Zeus. Prometeo no respondió. Zeus frunció el ceño. «No les des demasiado, que se mantengan agradecidos». Prometeo asintió por fuera, pero en su corazón no estaba de acuerdo. Continuó observando su creación, y lo que vio le preocupó. Los humanos se acurrucaban en cuevas al caer la noche, temblaban de frío, comían su comida cruda, arriesgando enfermedades. Sus vidas eran cortas, su progreso lento. Lo que necesitaban, Prometeo lo sabía, era fuego, pero el fuego estaba prohibido. Era divino, reservado solo para el Olimpo, ardía en el hogar de Hestia, en la forja de Hefesto. Ningún mortal podía tocarlo. Zeus lo había declarado, y su palabra era ley. Prometeo lo robó de todos modos. Una noche, mientras el Olimpo dormía bajo las estrellas, Prometeo se deslizó hasta el hogar de Hestia, tomó una sola brasa de la llama eterna y la escondió en una caña de hinojo, una planta ordinaria con tallo hueco perfecta para ocultarla. Se marchó silenciosamente, descendiendo de los cielos con su precioso regalo humeante. Cuando lo entregó a la humanidad, el mundo cambió. Con el fuego transformaron la noche, se calentaron, cocinaron alimentos y forjaron herramientas más fuertes. Comenzaron a reunirse alrededor de las llamas y contar historias, transmitir conocimientos, soñar. El humo se alzaba de sus hogares como plegarias. El fuego se volvió símbolo de todo lo que los diferenciaba de las bestias, de todo lo que insinuaba lo divino dentro de ellos. Zeus estaba furioso. «Les diste fuego», rugió con rayos chispeando en sus dedos. «Lo necesitaban», dijo Prometeo. «Nos desafiarán, olvidarán temernos, prosperarán». Zeus no vio sabiduría en esas palabras, solo desafío. Como castigo ordenó que Prometeo fuera capturado y encadenado a la cima más alta y desolada del Cáucaso. Allí, el titán fue atado con cadenas irrompibles forjadas por Hefesto y dejado a merced de los elementos.
Pero incluso eso no bastó. Cada día un águila, un ave divina y monstruosa, descendía para desgarrar el costado de Prometeo y devorar su hígado. Cada noche la herida sanaba y cada mañana el águila regresaba. El ciclo era interminable, el dolor eterno, y sin embargo Prometeo resistía. No suplicaba, no se arrepentía, pues a lo lejos aún podía ver el humo de los fuegos alzándose desde las aldeas humanas. Su sufrimiento, creía, era un precio justo, pero Zeus no había terminado. Prometeo había dado un regalo a la humanidad. Ahora Zeus les daría uno también, un regalo envuelto en belleza, encanto y peligro. Llamó de nuevo a Hefesto, y los dioses modelaron a una mujer con arcilla. Fue esculpida con esmero y dotada por cada olímpico. De Afrodita recibió la belleza, de Hermes la persuasión, de Atenea la habilidad, de Hera el orgullo, pero de Zeus recibió algo completamente distinto, la curiosidad. La llamaron Pandora, que significa la toda dotada. A ella Zeus le entregó un frasco sellado. No lo abras, advirtió, sin importar lo que escuches, sin importar lo que sientas, déjalo cerrado. Y luego la envió a la tierra. Prometeo, desde su prisión lejana, no tenía forma de advertir a su hermano Epimeteo, quien recibió a Pandora sin dudar. Ella era inteligente, amable y llena de preguntas. Admiraba a los humanos, preguntaba sobre sus costumbres, sus historias, sus herramientas, pero el frasco la atormentaba. Reposaba en silencio en su hogar, sellado con fuerza, y sin embargo palpitaba con misterio. ¿Qué había dentro? ¿Por qué estaba prohibido? ¿Qué pasaría si? Y un día su curiosidad venció, lo abrió, del frasco estalló un torrente de miserias, enfermedad, envidia, tristeza, locura, codicia, guerra, todo el sufrimiento que el mundo no había conocido hasta entonces se desató. Pandora gritó e intentó cerrarlo, pero el daño ya estaba hecho. Cayó de rodillas temblando, pero desde las profundidades del frasco escuchó algo más, algo suave y constante. Esperanza, la última cosa en el frasco, la única que no había escapado. Cerró la tapa con delicadeza, manteniendo la esperanza dentro. Y aunque el mundo ahora estaba lleno de dolor, de pérdida y de miedo, también tenía esperanza. La humanidad, a pesar de su pena, no cayó. Lucharon, lloraron, amaron y volvieron a intentarlo, encadenado a las cimas azotadas por el viento. Prometeo a veces cerraba los ojos y recordaba el día en que les dio el fuego, no el robo, no la huida del Olimpo, sino el momento en que vio sus rostros iluminarse. Recordaba cómo un niño extendió la mano para tocar la llama y rápidamente la retiró riendo, con los ojos abiertos de asombro. Recordaba a la anciana que lo usó para cocinar por primera vez, el asombro en su rostro al darse cuenta de que los tubérculos ya no sabían a tierra. Ese fue el momento en que supo que había hecho lo correcto. Los humanos, mientras tanto, evolucionaron rápidamente. El fuego les permitió asentarse, cocinar, forjar herramientas de bronce y hierro. Comenzaron a cantar, no solo por miedo o tristeza, sino por alegría. Crearon rituales alrededor del fuego, bailaron junto a él, se casaron ante él, susurraron secretos en sus brasas. Sus sociedades crecieron, toscas pero decididas, con el fuego en el corazón de cada aldea, y Pandora, ella no era malvada, no había abierto el frasco por malicia. Había llorado no solo por el dolor que había liberado, sino por la traición que sintió de los dioses que la habían hecho un arma, desde el silencio de los cielos cuando gritó. Pero la esperanza también le había hablado, no con palabras, sino con calor, con quietud. Le recordó que, aunque había sido usada, no estaba más allá del perdón. Zeus, con el tiempo, llegó a comprender que los humanos no serían erradicados. Eran tenaces, rezaban, maldecían, pero seguían construyendo, y sus fuegos nunca se apagaban. Para cuando Zeus aseguró su lugar en el trono del Olimpo, uno podría haber esperado que se acomodara en la rutina del liderazgo celestial, dictando juicios, lanzando algún que otro rayo.
quizá organizando uno o dos banquetes divinos. En cambio, el Olimpo rápidamente se convirtió menos en un trono de poder y más en una corte giratoria de rumores, celos y discusiones muy ruidosas. En el centro de todo esto estaba Zeus, rey de los dioses y destructor en serie de la confianza. Con todo su poder y sabiduría, Zeus tenía una debilidad constante: mujeres mortales, ninfas, diosas y ocasionalmente cosas que solo vagamente parecían mujeres. Sus gustos eran eclécticos, sus disfraces inventivos y su sentido del momento, según todos los relatos divinos, terrible, pero el único ser que nunca podía pasar por alto estas indiscreciones era su esposa, Hera, reina de los dioses, diosa del matrimonio y patrona de los rencores eternos. Su matrimonio era, en los términos más diplomáticos, una crisis en curso. Para entender la furia de Hera, hay que entender la magnitud de las actividades extraconyugales de Zeus. No se limitaba a coquetear, se transformaba en lluvia dorada, toros, cisnes y nubes, todo para perseguir el amor o el deseo. Dependiendo de la interpretación, cada aventura dejaba tras de sí no solo chismes divinos, sino un legado de semidioses, héroes y tragedias mortales. Tomemos por ejemplo a Io, una sacerdotisa de la propia Hera. Zeus se le acercó en secreto, susurrando dulzuras con la confianza de un dios que se creía intocable, pero las sospechas de Hera nunca estaban lejos. Al ver que su esposa se acercaba, Zeus entró en pánico y convirtió a Io en una hermosa vaca blanca. Una solución aceptable, de no ser porque Hera inmediatamente exigió al animal como obsequio. Acorralado, Zeus aceptó. Io, ahora completamente bovina, fue entregada a Hera, quien asignó de inmediato a Argos Panoptes, el guardián de los 100 ojos, para vigilarla. Para liberar a Io, Zeus recurrió a Hermes, quien durmió a Argos con música antes de matarlo y liberar a la pobre joven. Hera naturalmente se vengó enviando un tábano para atormentar a Io sin descanso, picándola hasta llevarla a una frenética travesía por el mundo conocido. Los pasos de Io tallaron nombres en los mapas: el mar Jónico, el Bósforo, y aunque eventualmente llegó a Egipto y fue restaurada a su forma humana, su historia nunca fue del todo olvidada, ni tampoco la ira de Hera. Otra de las conquistas más conocidas de Zeus fue Leto, una gentil titánide que poseía una dignidad silenciosa y muy poco interés en convertirse en el centro de un escándalo divino. Pero cuando quedó embarazada de los hijos de Zeus, gemelos nada menos, Hera estalló en furia, decretó que ninguna tierra bajo el sol debía dar refugio a Leto. La futura madre desesperada vagó de isla en isla, rechazada por ciudades y costas por igual. Finalmente llegó a la isla flotante de Delos, un lugar no anclado a la tierra y por tanto exento de su maldición. Allí, tras 9 días agonizantes de parto, Leto dio a luz a Artemisa y luego a Apolo, 2 de los dioses más influyentes del Olimpo. Hera había intentado retrasar su entrada al mundo. Lo que obtuvo en cambio fueron 2 hijos que darían forma a la mitología para siempre: Apolo, dios de la luz, la música y la profecía, y Artemisa, diosa de la caza y guardiana de lo salvaje. Ambos recordaban lo que su madre había soportado. Y luego estaba Semele, una mujer mortal de Tebas que, a diferencia de Io o Leto, no huyó de los avances de Zeus. Ella lo amaba, y por una vez Zeus también la amó. Pero esta historia también no terminó bien. Hera, en uno de sus estados más astutos, se disfrazó de una anciana nodriza y visitó a Semele, plantando semillas de duda en su mente. «Si tu amante es verdaderamente Zeus», dijo dulcemente, «¿no debería revelarse ante ti en toda su gloria?» Semele, joven y confiada, pidió a Zeus que hiciera exactamente eso. Atado por un juramento que no podía romper, Zeus reveló su forma divina y Semele fue incinerada al instante por la pura fuerza de su presencia. Fue, por decirlo suavemente, un clímax romántico muy distinto al que ella había imaginado. Sin embargo, de las cenizas nació Dionisio. Zeus rescató al niño no nacido cosiéndolo en su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer, un detalle raramente incluido en canciones de cuna. Dionisio, dios del vino,
la locura y el teatro, crecería para convertirse en una de las deidades más impredecibles del panteón griego. Su nacimiento, trágico y milagroso a la vez, era otro extraño testimonio de la vida doméstica caótica de Zeus. Estos no eran incidentes aislados. Las uniones de Zeus, consensuadas o no, con mortales, ninfas y diosas por igual, produjeron una genealogía extensa de héroes y semidioses. Heracles, nacido de Alcmena; Perseo, hijo de Dánae; Helena de Troya, supuestamente salida de un huevo después de que Zeus sedujera o asaltara a su madre en forma de cisne. Las historias varían en tono, pero todas comparten las consecuencias. La historia humana, en el mito, fue moldeada por la pasión divina y las represalias furiosas de Hera. La venganza de Hera rara vez se dirigía a Zeus. Él era el rey, y ni siquiera ella, por poderosa que fuera, podía revocar su voluntad. En su lugar, su furia caía sobre las mujeres que él seducía y los hijos que ellas daban a luz. A veces eso significaba destierro, a veces tormento, a veces la lenta corrosión del destino. En el caso de Heracles, significó una vida entera de locura y sufrimiento, diseñada para humillar incluso al más fuerte de los hijos de Zeus. Pero Hera era más que una esposa celosa. Era la reina del Olimpo, la protectora del matrimonio y una diosa que exigía respeto. Sus castigos, aunque duros, eran constantes. Ella encarnaba el orden en un panteón de caos, la permanencia en un mundo moldeado por el capricho. Y sin embargo, a pesar de todo su conflicto, Zeus y Hera permanecieron juntos, tal vez por obligación divina, tal vez por terquedad, o tal vez porque los cielos mismos necesitaban un rey y una reina que reflejaran las estructuras mortales de abajo. Su matrimonio, lleno de traiciones y disputas, no reflejaba la perfección, sino la permanencia, una verdad familiar para muchos que han permanecido en relaciones mucho más allá de los episodios dramáticos. De una manera extraña, estas aventuras, estas uniones enredadas y escandalosas, cumplían un propósito cósmico. El mundo de los hombres no estaba poblado solo por hijos del barro, sino por aquellos que llevaban sangre divina. Estos descendientes se convirtieron en el puente entre dioses y mortales. Lucharon guerras, fundaron ciudades, mataron monstruos y a menudo vivieron lo justo para inspirar una canción trágica. Y los dioses los observaban, orgullosos y exasperados en igual medida. Zeus, por todos sus deseos errantes, nunca dejó de imponer control desde el Olimpo. Hera, por todos sus agravios, nunca renunció a su corona. Sus disputas se convirtieron en teatro divino, dando forma al clima, la política y el destino. Un rayo de Zeus podía anunciar una rabieta celestial. Una mirada fulminante de Hera podía condenar un reino. Y los mortales, aquellos lo bastante desafortunados como para caer en su drama, raramente escapaban ilesos. Así continuaban los chismes del Olimpo. Los mortales susurraban sobre dioses que se enamoraban y eran castigados por ello. Las ninfas evitaban extraños con forma de nube. Los reyes construían templos en nombre de Hera, esperando evitar su mirada. Y el mundo seguía girando, enredado en los afectos y la furia de sus gobernantes celestiales. Por todo el caos que Zeus causó, y por toda la venganza que Hera desató, había una constante: sus historias perduraban, se contaban en templos y se susurraban junto al fuego. Se convirtieron en los mitos que explicaban no solo el trueno y el parto, sino la traición, los celos y la extraña persistencia del amor. Y en algún lugar, en lo alto del Olimpo o escondido entre las nubes, Zeus probablemente sonreía a otra chica mortal mientras Hera afilaba su mirada. Y para los mortales, estas historias no eran simplemente entretenimiento, eran advertencias, mapas morales y explicaciones extrañamente reconfortantes para lo inexplicable. ¿Por qué el amor llevaba tan a menudo a la tragedia? ¿Por qué algunas personas nacían para la grandeza y otras estaban destinadas a sufrir? Los mitos ofrecían respuestas, aunque vestidas de drama divino e injusticia poética. Los niños que crecían escuchando estos relatos sabían bien que no debían tentar al destino ni a los dioses. Los jóvenes amantes invocaban el nombre de Afrodita con labios temblorosos. Las futuras madres susurraban oraciones a Hera, rogándole que no se ofendiera por su felicidad.
Los campesinos dejaban ofrendas en santuarios al borde del camino, no solo por la cosecha, sino con la esperanza de que sus hijas escaparan de la atención de dioses errantes. Y sin embargo, a pesar del dolor en estos relatos, había algo hermoso en ellos también. Incluso los dioses, con todo su poder, estaban enredados en anhelos y furia, culpa y orgullo, se hacían daño, permanecían en matrimonios caóticos, lloraban lo que destruían. Eso hacía que el cosmos se sintiera menos como una máquina fría y perfecta y más como un espejo, uno donde los corazones humanos podían reconocer sus propias fallas en forma celestial. Porque, con toda su gloria inmortal, los dioses nunca estuvieron lejos de la emoción mortal. Y quizás por eso seguimos contando sus historias. Para cuando los dioses establecieron firmemente su lugar en la cima del Olimpo, y por la verdad. Así, los dioses grabaron sus nombres en templos y mitos por todo el mundo griego, pero una pregunta aún rondaba entre mortales e inmortales por igual. ¿Quién entre todos estos seres divinos guiaría a la civilización hacia adelante, no solo con fuerza o poder, sino con sabiduría, habilidad y algo más duradero que la conquista? La respuesta resultó no surgiría por la guerra, sino a través de un concurso. En el centro de esta historia había una ciudad naciente, un asentamiento costero enclavado entre colinas rocosas y las aguas zafiro del mar Egeo. La gente que vivía allí era ingeniosa pero incierta. Tenían piedra, tenían sal, tenían sol y tenían dioses. Lo que necesitaban era un patrón, alguien que los protegiera, los guiara y diera a su ciudad un nombre digno de las eras. Dos dioses se ofrecieron. El primero fue Poseidón, señor del mar, sacudidor de la tierra, domador de caballos y entusiasta ocasional de inundaciones. Era poderoso, orgulloso y ruidoso. La segunda fue Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra, el tejido y la contención bien calculada. Era serena, calculadora y jamás hacía alarde, a menos que tuviera un propósito. Ambos reclamaron la ciudad y en lugar de sumir los cielos en otra disputa divina, los dioses acordaron un desafío. La deidad que ofreciera el regalo más útil al pueblo ganaría su devoción. Poseidón, impaciente como siempre, marchó al centro de la plaza y alzó su poderoso tridente. Con un gesto dramático golpeó la tierra rocosa. El suelo tembló, rayos rasgaron el cielo, y de la piedra brotó un manantial magnífico. La multitud jadeó. El agua brillaba al sol, fresca y clara. Entonces alguien la probó. Era salada. Poseidón, dios de los océanos, había dado a la ciudad un manantial de agua salada. A su favor era hermoso, misterioso, tal vez incluso bueno para exfoliar la piel. Pero mientras los presentes la probaban y comenzaban a toser educadamente en sus togas, quedó claro que el agua salada no era una bendición, sino una advertencia. Atenea esperó a que los murmullos cesaran. Luego, con gracia tranquila, se acercó al suelo seco, se arrodilló y presionó los dedos contra la tierra. De ese punto emergió un pequeño brote. Creció lentamente, con suavidad, hasta convertirse en un robusto olivo. Sus hojas atrapaban la brisa y sus ramas se inclinaban, cargadas de promesa. La gente se reunió alrededor. Probaron las aceitunas, las prensaron para hacer aceite, lo aplicaron en heridas, lo quemaron en lámparas. Se maravillaron de la sombra del árbol, su fruto, su longevidad, sin fuegos artificiales, sin truenos, solo un árbol, un futuro. Los dioses declararon a Atenea vencedora, y la ciudad fue llamada Atenas en su honor. Fue un punto de inflexión, no solo para una ciudad, sino para todo el paisaje mitológico. Mientras Poseidón volvía a sus olas, Atenea se convirtió en símbolo de algo nuevo. Intelecto sobre impulso, paciencia sobre estruendo, crecimiento sobre espectáculo. Pero Atenea no era solo la diosa de la astucia, encarnaba la sabiduría práctica, el conocimiento aplicado. Era la patrona de arquitectos y estrategas, de artesanos y pensadores. No solo ganaba guerras, las prevenía, o al menos se aseguraba de que se libraran con sabiduría. También tenía talento para la invención, el freno, el barco, el carro, todas innovaciones guiadas por su mano invisible. Música,
matemáticas, filosofía, sus dones las moldeaban todas. Mientras Ares rugía en los campos de batalla, Atenea construía la ciudad que podría sobrevivir a la guerra. Sin embargo, a pesar de su contención, Atenea no era inmune al orgullo. Esto nos lleva a la historia de Aracne. En un pequeño pueblo, lejos del Olimpo, una joven se sentaba ante un telar. Su nombre era Aracne y su tejido era extraordinario. Sus tapices brillaban con vida, escenas de bosques y banquetes, dioses y monstruos, hilados con colores tan finos que parecían divinos. La gente viajaba kilómetros para ver su trabajo, y Aracne los recibía con confianza tranquila, hasta que un día comenzó a alardear. «Dicen que Atenea me enseñó», dijo a una multitud boquiabierta, «pero yo me enseñé sola, y tejo mejor que cualquier dios». Ahora bien, si la historia nos ha enseñado algo, es que compararse con un dios rara vez inicia una tarde tranquila. Atenea escuchó la afirmación, y aunque pudo haber reducido la casa de la joven a escombros o convertido su telar en cenizas, eligió aparecer disfrazada, una anciana encorvada por el tiempo. «Deberías tener cuidado», advirtió con dulzura, «los dioses no toleran ese orgullo». Aracne se encogió de hombros. «Que venga», desafiaría a la propia Atenea si se atreviera. Atenea dejó caer el disfraz. El telar enmudeció. «Acepto», dijo la diosa. Comenzaron a tejer. El tapiz de Atenea mostraba a los dioses en toda su gloria, majestuosos y sabios, poderosos y justos. Era una obra maestra de dignidad divina, cada hilo cantando con orgullo celestial. Aracne, por su parte, tejió algo distinto. Su tapiz contaba la verdad, mostraba los errores de los dioses, sus rivalidades mezquinas, sus celos y crueldades, representaba los muchos disfraces de Zeus, las furias de Hera, las maldiciones de Apolo. Las imágenes eran vívidas, honestas e impecables. Cuando terminaron, Atenea examinó ambas obras. No pudo encontrar error en el tejido de Aracne, ni una puntada mal dada, ni un patrón torpe. Era perfecto e insultante, no porque fuera falso, sino porque era cierto. La ira de Atenea se encendió, no por celos, sino por decepción. La joven tenía talento, sí, pero sin reverencia, sin humildad. Así que Atenea hizo lo que los dioses suelen hacer cuando su orgullo se ve pinchado: la castigó. Con un solo toque, transformó a Aracne en la primera araña, de 8 patas, dedos veloces, tejedora eterna en silencio. Sus descendientes continuarían el oficio, hilando telas delicadas entre árboles y umbrales, entretejiendo belleza en el aire mismo. Fue una lección no solo sobre el orgullo, sino sobre la delgada línea entre el talento y la arrogancia. Atenea no odiaba la excelencia, la exigía. Pero también exigía respeto, respeto por los dioses, por los dones, por el delicado equilibrio entre la inspiración y la arrogancia, y en eso no era diferente de la ciudad que protegía. Atenas, bajo su vigilancia, se convirtió en la cuna del aprendizaje y el arte, de la filosofía y la democracia. Sus calles estaban llenas de esculturas y debates, de columnatas de mármol y poesía susurrada. El olivo seguía en pie en la Acrópolis, un recordatorio silencioso del día en que la sabiduría venció a la fuerza. Sin embargo, Atenea nunca fue una diosa de consuelo. Inspiraba, sí, pero también desafiaba, empujaba a los mortales a pensar más a fondo, a construir mejor, a cuestionar más profundamente. Su favor no llegaba al más fuerte, sino al más inteligente, al disciplinado, al audaz. Observaba el mundo no con calidez, sino con claridad, y desde su lugar por encima de la ciudad que llevaba su nombre, esperaba a aquellos que se atrevieran a pensar. La influencia de Atenea no se detenía en la invención o la estrategia de batalla. Su sola presencia en el Olimpo ayudó a cambiar la naturaleza misma de la divinidad. Representaba un nuevo tipo de poder, uno que no tronaba ni tormentaba, sino que razonaba, observaba y guiaba, y los mortales que la honraban comenzaron a reflejar ese cambio. Esculpían sus estatuas no solo con espadas y escudos, sino con libros, pergaminos y expresiones pensativas. Sus templos no estaban llenos solo de ofrendas, sino de ideas. Los debates estallaban en su nombre.
Las leyes se discutían bajo su mirada, los artistas pintaban bajo su inspiración, los matemáticos nombraban teoremas en su honor y los poetas, que normalmente preferían a Apolo, susurraban su nombre cuando finalmente encontraban la frase correcta. Las ciudades bajo su protección no solo crecían, florecían, pero Atenea no era ajena a la guerra, aunque no sedienta de sangre como Ares. Lideraba batallas cuando eran justas, respaldaba a Odiseo en cada giro astuto que hacía, guiaba a Perseo en su peligrosa misión contra Medusa. Su don no era la fuerza bruta, sino la claridad estratégica. No cargaba primero, calculaba primero, y luego ganaba, y siempre volvía a Atenas. El olivo que había regalado permanecía como memoria y promesa, de paz a través de la preparación, de belleza nacida de la simplicidad, de la fuerza silenciosa de algo que crece, perdura y alimenta. En el silencio de la noche, mientras las lámparas parpadeaban en los pórticos de mármol y el viento del mar agitaba las ramas del olivo, el pueblo de Atenas miraba hacia la Acrópolis. Allí, bajo la luz de la luna, se alzaba su templo, y aunque estaba en silencio, sabían que los observaba, no con juicio, sino con expectativa, porque estar bajo la protección de Atenea no era solo estar a salvo, era ser desafiado a convertirse en algo más. El nacimiento de los gemelos Apolo y Artemisa no fue solo la llegada de dos nuevos dioses, fue un evento celestial que sacudió tanto el Olimpo como el mundo mortal. Nacidos de la Titán y de Leto tras un agotador parto de 9 días y un largo juego divino de escondidas orquestado por Hera, estos hermanos estaban destinados a encarnar tanto la luz como la sombra, la gracia y la venganza. Uno comandaría el sol y la canción, el otro la luna y la caza, y aunque sus dominios eran hermosos, su cólera se volvería legendaria. Apolo emergió primero, radiante, dorado, carismático, incluso como recién nacido. Se decía que sus ojos brillaban como el amanecer sobre mares en calma. Era un dios de muchos talentos, música, sanación, profecía, poesía, y con menos humildad, tener siempre la razón. Artemisa le siguió, serena y compuesta, su silencio más agudo que cualquier flecha. Era la guardiana de las cosas salvajes, la diosa de los bosques indómitos, del parto y del disparo perfecto hecho sin vacilación. Su infancia fue breve, como era costumbre para los dioses griegos. A los gemelos se les dieron unas pocas horas para admirar la infancia antes de alcanzar la madurez completa y partir a cazar monstruos, castigar la arrogancia y causar tormentos emocionales ocasionales. El primer gran acto de Apolo llegó pronto. Recordaba el sufrimiento de su madre, como la monstruosa serpiente Pitón, enviada por Hera, había acosado a Leto por todas las tierras. Ahora que tenía extremidades y autoridad divina, Apolo buscó venganza. Viajó a la base del monte Parnaso, donde Pitón se deslizaba en su repugnante templo, resumando veneno y rencor antiguo, armado con un arco de plata regalado por Hefesto. Apolo lanzó flecha tras flecha contra la bestia, cada una silbando en el aire como una acusación divina. La criatura aullaba y se retorcía, pero el dios no cedía. Cuando Pitón colapsó, el valle quedó en silencio. Ningún pájaro se atrevía a cantar donde cayó el cuerpo de la serpiente. Apolo erigió un nuevo templo, un lugar de profecía y sabiduría para limpiar el hedor del miedo. Este se convirtió en el oráculo de Delfos, el sitio más sagrado del mundo antiguo. Allí, una sacerdotisa conocida como la Pitia inhalaba vapores de una grieta en la tierra, entraba en trance y hablaba las verdades de Apolo en acertijos. Los mortales llegaban desde todos los rincones de Grecia, desesperados por respuestas, y muchos se marchaban aún más confundidos, pero maravillados al fin y al cabo. Apolo era radiante, sí, pero no era gentil. La luz de Apolo podía calentar el alma o quemarla, y sus afectos, una vez encendidos, eran notoriamente difíciles de extinguir. Un día, mientras caminaba por el bosque con su arco colgado de un hombro y una sonrisa arrogante bajo una corona de laureles, Apolo se encontró con Eros, el dios del amor, más comúnmente conocido como Cupido por los romanos. Eros era pequeño, alado y usualmente ignorado, lo que lo hacía peligrosamente. Apolo, envalentonado por su reciente victoria sobre Pitón y ya sin interés en la humildad, hizo un comentario: «Cuidado con dónde apuntas ese juguete,
dijo entre risas, deja el verdadero arte del arco a los dioses. Eros no rió. En cambio, tomó 2 flechas, una con punta de oro que encendía el amor, la otra con punta de plomo que lo extinguía. Con precisión implacable, disparó la flecha dorada al pecho de Apolo y la de plomo al corazón de una ninfa llamada Dafne, que estaba cerca, tranquila, sin saber que estaba a punto de ser perseguida por un dios enamorado con la sutileza de un Golden Retriever. La pasión de Apolo se encendió al instante. Dafne, golpeada por un asco absoluto, huyó. Lo que siguió fue una persecución desesperada y poética por praderas y ríos. Apolo gritaba declaraciones de amor y sonetos mientras corría, y Dafne apenas miraba por encima del hombro. Suplicó a su padre, el dios del río, que la salvara, y él le concedió el deseo, transformando su cuerpo en un laurel justo cuando Apolo la alcanzaba. Apolo cayó de rodillas y lloró, presionando sus manos contra la corteza aún tibia. Para honrarla, declaró al laurel su árbol sagrado. Desde ese momento cada poeta, cada vencedor, cada héroe coronado llevaría una corona de las hojas de Dafne, símbolo de gloria y recordatorio silencioso de que hay cosas que no desean ser atrapadas. Artemisa, por su parte, era menos fácil de engañar, ferozmente independiente y eternamente perseguida. Vagaba por los bosques con su grupo de cazadoras vírgenes, arco en mano, cabello suelto y una profunda desconfianza hacia cualquiera con barba. Su ira, aunque rara, era definitiva. Tómese el caso de Acteón. Una tarde tranquila, el joven cazador se topó con Artemisa mientras se bañaba en un claro escondido. Sus ojos se agrandaron, sus pasos se detuvieron. No habló, no se movió, pero ya era tarde. La había visto, y ella lo había visto a él. Con una sola mirada, Artemisa transformó a Acteón en un ciervo. Confundido y asustado, huyó, solo para ser perseguido y destrozado por sus propios perros de caza, que no reconocieron a su amo. Artemisa no se regodeó, no sonrió, simplemente regresó al agua, intacta e impenitente. No era cruel, pero era divina, y eso significaba que esperaba respeto sin previo aviso. Su dualidad con Apolo dio forma al destino griego de maneras sutiles. Él gobernaba el sol, ella la luna, él otorgaba profecía, ella protegía el parto. Él castigaba con calor, ella con silencio. Juntos no eran opuestos, sino complementarios, luz y frescura, música y movimiento, furia y forma. Los seguidores de Apolo construían templos grandiosos. Los de Artemisa dejaban ofrendas en los bosques. Ambos, aunque amados, eran temidos, porque ambos exigían pureza, uno de intención, el otro de ser. Ambos recordaban que la belleza, cuando se une a la divinidad, podía ser devastadora. La complejidad de Apolo solo se profundizó con el tiempo. Podía curar con una mano y maldecir con la otra. Cuando su honor sagrado era violado o su orgullo herido, no siempre elegía el perdón. Una vez desolló vivo a un sátiro por atreverse a desafiarlo en un concurso musical. Marcias había tocado la flauta con pasión, pero Apolo tocó la lira con perfección. Las musas declararon vencedor a Apolo. Marcias, atado a un árbol, gritó que era injusto. Apolo respondió con silencio, seguido de desollamiento. Luego estaba Níobe, reina de Tebas, que se jactó de sus muchos hijos, algunos dicen 12, otros 14, y se burló de Leto por tener solo 2. Olvidó, por supuesto, que los 2 de Leto eran Artemisa y Apolo, y que ninguno toleraba las burlas. Descendieron como una tormenta. Apolo mató a sus hijos, Artemisa a sus hijas. Solo un niño fue perdonado, según el poeta que lo cuente. Níobe, antes orgullosa y radiante, huyó al monte Sípilo, donde se convirtió en piedra. Hasta el día de hoy se dice que la montaña llora, con lágrimas que corren por su rostro cada vez que llueve, un dolor demasiado profundo para los mortales, demasiado justificado para los dioses. Y sin embargo, Apolo no carecía de misericordia. Curaba tanto como hería, protegía a los jóvenes, inspiraba a músicos y susurraba a los profetas.
Tuvo amantes mortales, hombres y mujeres, cuyos finales rara vez fueron felices, pero cuyas memorias vivieron en canciones y estatuas. Era, en esencia, un dios de contradicciones. Artemisa también tenía las suyas, ayudaba a las mujeres en el parto, pero exigía su silencio en sus bosques. Bendecía la caza, pero protegía a los animales del sufrimiento sin sentido. Detestaba las insinuaciones de los hombres, pero a menudo los vigilaba desde los árboles. Una guardiana severa, sí, pero también un consuelo silencioso para quienes caminaban solos por la noche. Los mortales los temían, no porque fueran crueles, sino porque eran demasiado vastos para comprender. Podías ganar el favor de Apolo con una melodía o su ira con una nota errada, podías cruzarte con Artemisa y recibir un viaje seguro o convertirte en una advertencia contada junto al fuego. Y sin embargo, a pesar de su poder, había un lazo extraño y tierno entre los gemelos. En un panteón donde los hermanos a menudo conspiraban y se envenenaban, Apolo y Artemisa permanecían unidos. Cuando uno lloraba, el otro callaba. Cuando uno triunfaba, el otro sonreía. Eran dos mitades de un todo divino, sol y luna, profecía e instinto, furia y gracia. Juntos recordaban a los mortales que la belleza no equivale a seguridad, y que el poder, por radiante que sea, siempre proyecta una sombra. La era de los dioses nunca fue verdaderamente silenciosa, pero por un tiempo pareció que el mundo había encontrado su ritmo. Los olímpicos gobernaban desde lo alto, las estaciones giraban, los mortales ofrecían sus sacrificios con dedos temblorosos y ojos esperanzados. Y sin embargo, a pesar de todo ese equilibrio, algo se gestaba, una lenta y sombría podredumbre bajo los rituales y los himnos. La humanidad, estaba comenzando a portarse mal. Alguna vez habían sido dorados, literalmente los primeros humanos creados por los dioses vivían en armonía, hablaban en canciones, compartían sus cosechas y nunca cerraban sus puertas. No había guerras, ni codicia, ni impuestos, pero la Edad de Oro, como casi todas las cosas buenas en los mitos, no duró. Lo que siguió fue la Edad de Plata, una época de decadencia. Los nuevos hombres eran más altos de cuerpo, pero más cortos de temperamento. Ignoraban a los dioses, discutían por ovejas y construían muros alrededor de sus hogares. La Edad de Plata vio el surgimiento del orgullo, sin propósito, del trabajo sin amor. Vivían más tiempo, pero no mejor. Luego llegó la Edad de Bronce, y si la de Plata había sido una decepción, la de Bronce fue una crisis absoluta. Los hombres forjaban armas, no arados, no liras, no herramientas, sino espadas. Tallaban armaduras en metal y dirigían la mirada hacia la conquista. Las aldeas se convirtieron en fortalezas. Los hermanos peleaban por fronteras. La adoración se desvanecía, los altares se derrumbaban, y las oraciones que antes ascendían como incienso ahora sonaban vacías, si es que llegaban. Zeus observaba todo esto desde el Olimpo. Había visto a los mortales en su mejor momento, humildes, alegres, curiosos, y ahora los veía ebrios de su propia fuerza, cayendo en la crueldad con una creatividad alarmante. No era solo la violencia, era el olvido. Habían olvidado quién les dio el aliento, y Zeus, famoso por no disfrutar el olvido, consideró los rayos, unos cuantos bien dirigidos para recordarles el poder del cielo. Pero los rayos eran breves, y la corrupción era profunda. Esto no era cuestión de castigo, era cuestión de limpieza. Así que llamó a su hermano Poseidón. «Inúndalos», dijo Zeus, y Poseidón, siempre dispuesto a estirar los hombros y blandir su tridente, aceptó. Poseidón entró al océano, alzó su tridente y lo hundió profundamente en el fondo del mar. La tierra gimió, las olas se alzaron, las nubes se reunieron, pesadas y negras. La lluvia comenzó a caer, al principio lenta, como lágrimas inciertas, y luego de golpe. Los ríos se desbordaron, los lagos colmaron, el mar olvidó sus límites, las colinas desaparecieron bajo el gris hirviente. La gente corrió, trepó, rezó. Algunos a los dioses que habían ignorado durante años, otros al cielo mismo, sin saber a quién suplicar. No importó. El agua siguió subiendo,
Los templos colapsaron, los bosques desaparecieron, las ciudades de los hombres, antes llenas de orgullo, cayeron en silencio. Las estatuas de mármol de los dioses fueron arrastradas, dejando solo las piedras de las que estaban esculpidas. Y sobre todo ello, la lluvia continuaba cayendo. En medio de esta descomposición acuática, dos almas sobrevivieron, Deucalión y Pirra. Deucalión era hijo de Prometeo, el titán que había moldeado al hombre con barro y desafiado a Zeus al darles el fuego. Pirra era hija de Epimeteo y Pandora, la primera mujer, ella que había abierto una caja y liberado todas las penas al mundo, dejando solo la esperanza dentro. Juntos observaron cómo el mar tragaba el mundo, pero no fueron arrastrados. Prometeo, siempre un paso adelante, había advertido a su hijo. Así que Deucalión y Pirra construyeron un cofre de madera. No era grande, ni elegante, pero estaba sellado con fuerza. A medida que el agua subía, se metieron dentro y se aferraron. Pasaron días, tal vez semanas. El tiempo se desdibujaba en el gris interminable. El mundo era un mar sin horizonte y el cielo no ofrecía respuestas. Pero el cofre flotaba, oscilando entre la ruina y el renacimiento. Finalmente, las aguas comenzaron a retroceder, la lluvia se debilitó y el mar, cansado de su furia, se retiró. El cofre golpeó suavemente algo sólido, piedra, antigua e inmóvil, el monte Parnaso. Deucalión fue el primero en salir, descalzo sobre la roca húmeda. Pirra lo siguió, parpadeando ante la luz pálida. A su alrededor había silencio, no el susurro de la noche, sino la quietud atónita de un mundo renacido. Eran los únicos que quedaban. Durante mucho tiempo, Deucalión y Pirra no dijeron nada. Vagaron sobre las piedras mojadas en silencio, pisando madera flotante y fragmentos de vidas pasadas, vasijas rotas, sandalias ahogadas, la muñeca de un niño empapada y descansando en una grieta. El peso de ser las únicas almas vivas los oprimía más que el mismo diluvio. No eran sobrevivientes, eran testigos. Eventualmente subieron más alto en la montaña y encendieron una pequeña fogata. El humo se alzó, enroscándose en el cielo pálido como un signo de interrogación sin oración que lo acompañe. ¿Y ahora qué?, susurró Pirra. Era la pregunta correcta, no solo para ellos, sino para los propios dioses. Deucalión y Pirra rezaron, no a Zeus, que había enviado el diluvio, sino a Temis, la titánide de la ley divina y la profecía, más antigua que el Olimpo y quizá más compasiva. Le suplicaron que les dijera cómo restaurar el mundo. La respuesta no vino con truenos, sino con quietud. Una voz les susurró en el viento: cubran sus cabezas, bajen la montaña y arrojen los huesos de su madre detrás de ustedes. Críptico como suelen ser las profecías. Al principio dudaron. Su madre hacía tiempo que había muerto, enterrada bajo las olas o el tiempo. Pero entonces Deucalión comprendió. La madre era Gea, la tierra, y sus huesos eran las piedras. Así que recogieron piedras con manos temblorosas, cubrieron sus cabezas con mantos húmedos y comenzaron a caminar. Una por una arrojaron las piedras detrás de sí, y donde esas piedras tocaban la tierra, se ablandaban y cambiaban. Las lanzadas por Deucalión tomaban forma de hombres, de hombros anchos y piel curtida por el sol. Las de Pirra se convertían en mujeres, de mirada fuerte y silenciosa. La humanidad, versión 2. Esta nueva raza no era dorada, no brillaban, pero eran resistentes. Y recordaban, construían con cautela, amaban con fuerza, y cuando contaban historias alrededor del fuego, siempre comenzaban con el agua. No era un mundo perfecto, pero era una segunda oportunidad. Sobre ellos los dioses observaban. Zeus, satisfecho de que la podredumbre había sido lavada, desvió su mirada. Poseidón dejó que el mar se calmara, y Temis, tal vez, se permitió una leve sonrisa. El diluvio no solo había borrado, había sembrado algo duro, humilde y humano. Al final, el mundo no rugió de nuevo a la vida. Se deslizó, respiró, una brisna de hierba, el canto de un ave, la primera flor obstinada que empujaba entre el cieno, y en algún lugar del monte Parnaso, dos figuras se abrazaban junto a una fogata moribunda.
los últimos y primeros de su especie. No habían reconstruido un reino, habían reiniciado un latido, pero la supervivencia, como pronto descubrirían Deucalión y Pirra, era solo el comienzo. El nuevo mundo que heredaban no era amable. La tierra, aunque fértil, les era desconocida. Los vientos llevaban el aroma del sal y la memoria. Cada paso que daban despertaba ecos de templos perdidos, de voces ahogadas, de risas que alguna vez llenaron calles bulliciosas y que ahora habían desaparecido. Incluso el sol parecía más callado, como si también estuviera de luto. Sus primeras noches fueron en vela. Cada crujido del viento sobre la piedra, cada salpicadura de un arroyo distante, les recordaba el diluvio y el silencio que había dejado. Encendían fuegos no solo por calor, sino para recordarse que la vida titilante y frágil aún ardía. Hablaban en voz baja, como si temieran perturbar el silencio, y cuando comenzaron a sembrar, a moldear arcilla, a construir muros rudimentarios con barro y memoria, lo hicieron con reverencia, como si la tierra pudiera rechazarlos de nuevo si se apresuraban. Los dioses no hablaron mucho después de eso. Habían dejado claro su punto, y tal vez eso fue lo mejor. Esta vez el mundo sería moldeado más por manos mortales que divinas. Aún así, el pueblo que surgió de las piedras cargaba una especie de sabiduría, una que no se transmitía con pergaminos ni discursos, sino con el puro peso de la supervivencia. No olvidaban con facilidad. Cuando construían altares los colocaban lejos de sus hogares. Cuando contaban historias, se detenían en los errores. Honraban la esperanza, pero ya no la confiaban a ciegas. Y con el tiempo, el nuevo mundo volvió a cantar canciones distintas, más bajas, más suaves, entonadas a la luz del fuego en lugar de gritarse en templos. Canciones de gratitud, canciones de advertencia, canciones que hablaban de un tiempo en que el cielo se abrió y lavó el mundo no por crueldad, sino porque no tenía otra opción. No todas las batallas en los mitos griegos fueron luchadas por dioses. Algunas, curiosamente, quedaron en manos de mortales, hombres con huesos mortales y miedos muy humanos, encargados de tareas imposibles por aquellos que vivían por encima de las nubes, y sin embargo luchaban, no por gloria, aunque algunos lo afirmaran, ni por fama, aunque eso también llegara, sino a menudo por necesidad, porque los dioses lo pedían, porque un reino necesitaba ser salvado, o porque simplemente no había nadie más disponible. El primero de ellos fue Perseo, nacido de una profecía como tantos héroes. Desafortunados, su madre Dánae había sido encerrada en una torre por su padre, después de que un vidente predijera que su nieto lo mataría algún día. Zeus, siempre entusiasta de los romances inconvenientes, la visitó en forma de lluvia dorada. Sí, lluvia, mejor no hacer preguntas sobre eso. Con el tiempo nació Perseo, y su abuelo, nada contento con la profecía ni con los patrones meteorológicos divinos, arrojó a madre e hijo al mar dentro de un cofre de madera. El cofre llegó a la orilla, como suelen hacer en estas historias, y Perseo creció entre pescadores, fuertes, amables y demasiado prometedores como para permanecer en el anonimato por mucho tiempo. El problema llegó cuando un rey local, enamorado de Dánae, exigió que Perseo le trajera la cabeza de Medusa, una de las 3 hermanas gorgonas. Medusa, por supuesto, no era una monstruo común. Su mirada podía convertir a cualquier hombre en piedra, y su cabello era un nido serpenteante de serpientes vivas. Uno pensaría que eso sería suficiente para disuadir a la mayoría. Perseo, lamentablemente, no era como la mayoría. No fue solo. Los dioses, siempre partidarios de narrativas atrevidas, enviaron ayuda. Hermes le dio sandalias aladas para que pudiera volar. Hades le prestó un casco de invisibilidad, una generosidad sospechosa para alguien conocido más por su melancolía que por su caridad.
y Atenea, por supuesto, le ofreció orientación y un escudo pulido, liso y reflectante como un estanque inmóvil. Y así Perseo voló sin ser visto, armado con herramientas divinas, hacia el reino donde dormía Medusa. No la miró directamente, observó su reflejo en el escudo, se acercó y con un solo movimiento le cortó la cabeza. De su sangre brotaron Pegaso, el caballo alado, y un gigante llamado Crisaor. Era ese tipo de historia, donde una cabeza podía contener ecosistemas enteros. Perseo guardó la cabeza en un saco, teniendo cuidado de no hacer contacto visual, incluso después de muerta. En su camino de regreso encontró a una princesa llamada Andrómeda, encadenada a una roca como ofrenda a un monstruo marino. Por supuesto, la salvó, mató a la bestia y se casó con la princesa, en lo que debió ser una recepción extremadamente incómoda, dada la humedad y el equipaje lleno de serpientes. Al final, Perseo regresó victorioso. Usó la cabeza de Medusa para convertir en piedra a sus enemigos, incluido el mismo rey que lo había enviado. En cuanto a la profecía, se cumplió. Como suele pasar, Perseo mató accidentalmente a su abuelo durante un evento deportivo, lo cual demuestra precisamente por qué ningún oráculo debería estar cerca de una jabalina. Si Perseo fue el héroe prototipo, Heracles, más conocido por su nombre romano, Hércules, fue la secuela desproporcionada. Su historia comienza con la furia y el arrepentimiento. Después de ser enloquecido por Hera, Heracles mató a su esposa e hijos. Para expiar su culpa se le asignó una lista. 12 trabajos, cada uno más imposible que el anterior. La primera tarea fue matar al león de Nemea, una bestia con una piel tan dura que ningún arma podía atravesarla. Heracles, siempre práctico, acabó estrangulándolo con sus propias manos y lo desolló con sus propias garras. Desde entonces llevó la piel como manto, una especie de bata heroica que decía no molestar. Luego vino la hidra de Lerna, una serpiente con múltiples cabezas que se duplicaban cada vez que se cortaban. Una pésima elección para luchar con espada. Heracles, con ayuda de su sobrino Iolao, descubrió el truco: quemar los muñones antes de que las cabezas pudieran regenerarse. La batalla fue larga, el olor espantoso, pero el monstruo cayó. Luego estaba la cierva de Serini, un ciervo dorado tan veloz que podía esquivar flechas. Heracles la persiguió durante un año. Sí, un año, antes de capturarla suavemente. Eso más que nada habla de su resistencia y quizá de su paciencia con la burocracia. Otras tareas incluyeron un jabalí monstruoso, una bandada de aves devoradoras de hombres, limpiar los establos de Augías en un solo día, lo que hizo desviando un río, y capturar varios horrores, incluido un toro salvaje, y así entre yeguas devoradoras de hombres y un perro de 3 cabezas llamado Cerbero. Cada trabajo era más que una hazaña de fuerza. Era una prueba de voluntad, astucia y en ocasiones de negociación. Para cuando Heracles los completó todos, se había convertido en algo más que mortal. No aún un dios, pero ya no solo un hombre. Su historia estuvo llena de sufrimiento, pero también de resistencia. Cometió errores enormes, pero se le dio un camino hacia la redención. De ese modo, Heracles se volvió una especie de espejo, no de perfección, sino de lucha. Luego estaba Teseo, cuya historia, a diferencia del gran arco de redención de Heracles, comenzó con una simple crisis de identidad. Criado lejos de su padre, el rey de Atenas, Teseo creció sin conocer su verdadera herencia. Cuando llegó a la edad adecuada, levantó una piedra bajo la cual yacían una espada y unas sandalias, dejadas allí por su padre como prueba de linaje. Con un nuevo propósito y una sorprendentemente rápida curva de aprendizaje, partió hacia Atenas, despejando el camino de bandidos a su paso. Era una especie de currículum mitológico, pero la verdadera prueba llegó con el Minotauro. Cada 9 años, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta como tributo, pago por una guerra pasada y una paz amarga. Eran entregados al Minotauro, una criatura mitad hombre,
mitad toro, que vivía en un laberinto tan complejo que hasta su propio arquitecto se perdió diseñándolo. Teseo se ofreció voluntariamente para ir, y al llegar a Creta captó la atención de Ariadna, hija del rey Minos. Ella le dio dos cosas, una espada y un ovillo de hilo. El hilo, más que la espada, era la clave. Teseo lo ató en la entrada y lo fue desenrollando a medida que avanzaba por el laberinto. Cuando encontró al Minotauro, no luchó con fuerza bruta, sino con precisión, y cuando la bestia cayó, siguió el hilo de regreso hacia la luz del día. El monstruo fue vencido, el tributo terminaría, pero la historia no termina allí. Teseo zarpó con Ariadna solo para abandonarla en una isla desierta, por razones que los mitos pasan por alto con incómoda rapidez. Volvió a casa triunfante, pero olvidó cambiar las velas negras del barco por blancas, como había prometido. Su padre, observando desde los acantilados, vio las velas oscuras y creyó que su hijo había muerto. En su dolor, se arrojó al mar. Y así, Teseo se convirtió en rey, no por derrotar a una bestia, sino por olvidar una promesa. Lo que unía a estos héroes no era solo su fuerza o linaje, era el simple hecho de que lo intentaban una y otra vez, a pesar del miedo, del fracaso, a pesar del hábito de los dioses de cambiar las reglas a mitad del camino. Perseo luchó con herramientas prestadas, Heracles con el peso de la culpa a sus espaldas, Teseo, por toda su astucia, aún perdió cosas que no quería perder. No eran perfectos, no estaban destinados a serlo. Su grandeza no venía de ser impecables, sino de enfrentar lo imposible de todos modos. No mataban monstruos porque fuera fácil. Lo hacían porque alguien debía hacerlo. Y cuando se contaban sus historias, no eran las victorias lo que más se recordaba, sino el costo, la pérdida, los momentos silenciosos y tal vez eso es lo que hace que los viejos héroes perduren, no solo en mármol, tinta o estrellas, sino en la forma en que aún contamos sus cuentos, en cada historia de coraje y debilidad, en cada momento en que una persona decide enfrentar lo que teme, incluso teniendo miedo. Porque los monstruos nunca fueron solo monstruos. Eran miedo, dolor y culpa, cosas que ninguna espada puede realmente matar. Y sin embargo, siempre hay alguien que lo intenta. Así que duerme ahora, sabiendo que no tienes que ser un dios para ser valiente. No necesitas llevar pieles de león ni empuñar escudos dorados. Solo tienes que seguir caminando, incluso por el laberinto, incluso cuando olvides cambiar las velas. Especialmente entonces. En el principio los dioses crearon al hombre, y a los monstruos, y a las tormentas, y la envidia, y el fuego. Pero mucho antes de que los héroes alzaran espadas, o los amantes susurraran bajo la luz de la luna, estaban las Moiras, 3 hermanas que medían y cortaban los hilos de cada vida. Incluso los dioses, con todo su resplandor, no podían ignorarlas. Cloto, la más joven, hilaba cada alma con dedos tan suaves como absolutos. Giraba los hilos de la vida desde una rueca de misterio, su uso siempre girando, siempre cantando. Láquesis, la hermana del medio, tomaba esos hilos y los medía. ¿Cuánto durarían? ¿Cuán fuertes serían? ¿Cuán enredados? Nunca sonreía, pero sus ojos brillaban con un conocimiento tranquilo. Y Atropos, la mayor y más severa, sostenía las tijeras. Cuando cortaba el hilo, era definitivo. No discutían, no negociaban. Ni siquiera Zeus podía convencer a Atropos de esperar. Si ella cortaba, la historia terminaba. Así se entendía. El destino no era un castigo ni una recompensa, sino una verdad tejida mucho antes de que se meciera una cuna o se librara una guerra. Y aún así, en este mundo de hilos y rayos, el amor aún lograba hacer un desastre de las cosas. Una de sus víctimas más famosas fue un joven llamado Narciso. Era hermoso, tan hermoso que ciudades enteras se detenían a verlo pasar. Tenía el tipo de rostro por el que los poetas se retiraban, el tipo de cabello que hacía que los dioses consideraran buscarse un pasatiempo. Pero la belleza sin humildad a menudo se agria en arrogancia,
y Narciso no tenía interés en los corazones que rompía. Los apartaba como semillas de diente de león. Entre los muchos que se enamoraron de él estaba una ninfa llamada Eco. Eco había sido una parlanchina, amada por todos por su voz, hasta que cruzó a la diosa equivocada. Hera, siempre suspicaz y rara vez errada, la maldijo para que solo pudiera repetir las últimas palabras que escuchara. Eco ya no podía iniciar una conversación, solo reflejar una sentencia extraña para alguien que tenía tanto que decir. Aún así, observaba a Narciso desde los árboles, su amor creciendo con cada mirada. Un día, cuando él se adentró en su bosque, ella intentó acercarse. Pero por supuesto cuando él gritó, «¿Hay alguien ahí?», todo lo que ella pudo responder fue, «Ahí». Él frunció el ceño. «Ven a mí», repitió ella, dando un paso al frente. Él retrocedió. «Déjame en paz», ella susurró, como maldiciéndose a sí misma, y cuando él se alejó, Eco se marchitó como una flor sin sol. Se desvaneció hasta que solo su voz permaneció, rondando valles y cuevas, repitiendo las palabras de otros, sin pensamientos propios. Algunos dicen que aún habla, esperando que alguien diga algo digno de ser recordado. Pero Narciso no quedaría impune. La diosa Némesis, venganza con vestido flotante, vio su crueldad y decidió que aprendería lo que significa anhelar sin respuesta. Lo condujo hasta un estanque tranquilo, donde se inclinó para beber. Allí vio un rostro, perfecto, trágico y enteramente suyo. Extendió la mano, el reflejo se onduló. Sonrió, creyendo que alguien le respondía. Día tras día regresaba al estanque, incapaz de apartar la mirada. Con el tiempo, se marchitó en el lugar donde se había arrodillado. En su sitio floreció una delicada flor blanca, el narciso. Eco, a pesar de su desvanecimiento, nunca perdió su ternura. Incluso, cuando su cuerpo se disolvió en niebla, su presencia permaneció en los lugares solitarios, entre los acantilados, en claros de bosque, bajo puentes donde el mundo susurra suavemente. Los niños la llamaban para oírla, los viajeros gritaban solo para sentirse menos solos. Y en esos momentos ella respondía, no porque esperara ser escuchada, sino porque una parte de ella aún amaba el sonido de las voces en el aire. Narciso, mientras tanto, se convirtió en más que un joven con buenos pómulos y malos modales. Su nombre se volvió una advertencia, un espejo sostenido ante cualquiera que amara demasiado su propio reflejo. No fue recordado por su belleza, sino por la forma en que lo destruyó, por cómo la quietud puede convertirse en trampa, por cómo el deseo sin freno se enrosca hacia adentro. No todas las historias de amor en la mitología griega terminaban en locura o ruina. Algunas, aunque extrañas, cargaban una especie de magia melancólica. Pigmalión era un escultor, un hombre callado que encontraba a las personas demasiado ruidosas, demasiado defectuosas, demasiado complicadas. Así que dejó de buscar el amor en los mercados y comenzó a esculpirlo en piedra. Trabajó durante días, luego semanas, luego meses, dando forma a su mujer perfecta en mármol, ojos suaves pero sin parpadear, labios dispuestos pero silenciosos. Y cuando terminó, estaba perdido, porque ella era hermosa, demasiado hermosa, y no discutía, ni olvidaba, ni apartaba la mirada. Pigmalión le traía regalos, flores, telas, incluso joyas que apenas podía pagar. Le susurraba, le tocaba la mano, dormía junto a la estatua soñando con calor. No había creado una musa, había creado un anhelo, Afrodita, que conocía los patrones del deseo como una melodía familiar, se apiadó de él. Una noche, mientras él presionaba sus labios contra la fría mejilla de mármol, la piedra se ablandó, el calor floreció bajo sus dedos. Ella parpadeó, Calatea, la llamó él. Y ella lo miró. Dicen que vivieron tranquilos, felices. Y tal vez fue así, porque en ese pequeño momento, de piedra a piel, de quietud a aliento, un deseo se volvió mujer, y la soledad encontró un nombre. En cuanto a Pigmalión, uno podría preguntarse qué pensó Galatea de todo eso. Despertar y descubrirse amada antes siquiera de hablar.
ser deseada a la existencia sin haber tenido voz. Tal vez lo amó, o tal vez aprendió a hacerlo, o quizás simplemente eligió no marcharse. Los mitos no lo dicen. Rara vez preguntan cómo se siente la estatua. Historias como la de Pigmalión no estaban hechas para enseñar lecciones. Estaban ahí para contener otra cosa, una esperanza titilante de que el amor, incluso cuando parece imaginado, podría ser correspondido, que hasta el corazón más frío podría agitarse si alguien cree en él lo suficiente. Y aun en estos silencios, las historias persisten, flotan a través del tiempo, no porque sean precisas, sino porque son familiares. Nos vemos en quienes persiguen, en quienes huyen, en quienes esperan demasiado junto al borde del agua. Reconocemos el miedo a ser olvidados y el deseo de crear algo perfecto para no estar solos otra vez. Y así llegamos al final. No del mito, pues eso nunca termina realmente, sino del relato. Los dioses, los héroes, las maldiciones y las gestas se desvanecen por ahora como la luz de las antorchas al amanecer. Pero algo queda. La mitología griega nunca fue pensada para ser ordenada. Se contradice, se dobla, olvida, pero eso es lo que la hace tan humana. No eran solo cuentos sobre dioses, eran espejos tendidos hacia nosotros. Mostraban lo que sucede cuando amamos demasiado o con descuido, cuando deseamos más de lo que debemos, cuando desafiamos al destino o nos rendimos ante él. Los dioses podían tener templos, pero era en los rincones tranquilos, en la cueva, el hogar, el olivar, donde estas historias realmente se recordaban, susurradas a niños, pintadas en cerámica, contadas por marineros que no sabían si habían visto un monstruo marino o solo buscaban una buena excusa por llegar tarde. Incluso ahora persisten en las constelaciones sobre nuestras cabezas, en palabras como narcisista e higiene, en el arte, en la poesía, en cómo hablamos de esperanza y tragedia. Seguimos anhelando como Pigmalión, seguimos repitiendo como la ninfa en el bosque, y seguimos preguntándonos qué hilo están hilando las moiras mientras dormimos. Así que descansa ahora, viajero de viejas historias, deja que los mitos se asienten, que sus dioses suban de nuevo al Olimpo y que sus héroes envainen sus espadas. Esta noche no hay nada que matar, solo silencio y sueño y el lento girar de las estrellas. Y quizás, si escuchas con atención, aún oigas el huso girando.